Could you think of some necessities of life? Could you think of some necessities of life? ¿Podría pensar usted en algunas necesidades básicas de la vida? ¿Podría usted pensar en algunas necesidades básicas de la vida? I will name a few necessities of life for you, such as air, food, water. These are necessities of life. Voy a nombrar algunas necesidades básicas de la vida, como son el aire, la comida y el agua. Estas son algunas necesidades básicas de la vida. Do you know that Jesus Christ stated that prayer is a necessity? ¿Sabe usted que Jesucristo dijo que la oración es una necesidad? Let's go to Luke chapter 18, verse 1. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 18, en el versículo 1. Lucas 18, verso 1. Luke 18, verse 1. And I'm reading from the word of the Lord. Y estoy leyendo de la palabra de Dios. En Lucas 18:1. Luke 18:1. One day, Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. What I'm going to share with you, I have titled it, Jesus' Blueprint for Prayer. Jesus' Blueprint for Prayer. That is the title of what I'm going to share with you in light of the passage that we just read. Lo que he compartido, la manera que he titulado lo que voy a compartir con ustedes es el plan de Jesús para la oración. El plan de Jesús o el plano de Jesús para la oración. Este título lo he dado en luz del pasaje que hemos leído. The best blueprint that we have for us to build a prayer life is Jesus' lessons on prayer. That is the best blueprint that we can have. El mejor modelo que tenemos para edificar nuestra vida de oración, y cuando hablo de edificar, hablo de construir. Así que el mejor modelo, el mejor plano, diseño que tenemos para edificar nuestra vida de oración son las lecciones de Jesús sobre la oración. And the first verse that we read is basically the introduction to a lesson that Jesus gave to his disciples about the importance of prayer. El versículo 1 es una introducción. ¿Qué es el versículo 1? Una introducción a una lección que Jesús les da a sus discípulos sobre la importancia de orar. And I want to say that this lesson is about the necessity of prayer in our life. Y quiero decir que esta lección
es una lección sobre la necesidad de que nosotros oremos, de que estemos constantemente en oración en nuestra vida. So, I am going to focus on verse 1. Yo me voy a enfocar en el versículo 1. And I'm going to leave it up to you to keep up with the lesson from verses 2 through the end of verse 5. Yo me voy a concentrar en el versículo 1 y lo voy a dejar a criterio de ustedes, que ustedes continúen con la lección a partir del versículo 2 hasta el versículo 5. The first thing that Jesus teaches to his disciples, lo primero que Jesús enseña a sus discípulos, is that prayer is a necessity. Prayer is a necessity. Lo primero que Jesús le enseña a sus discípulos es que la oración es una necesidad. Prayer is a vital necessity. Pay attention to this. Prayer is a vital necessity, and we should not go on without it in life. La oración es una necesidad vital. Preste atención. La oración es una necesidad vital y no debemos de seguir sin ella por la vida. No debemos de seguir sin ella por la vida. And what is meant by vital is that it is important. Lo que se debe de entender por vital es de que es importante. So, how is prayer? Important. ¿Cómo es la oración? Es importante. La oración es importante. And because prayer is important, it is something that must be done constantly. Because prayer is important, it is something that must be done constantly. Porque la oración es importante, es algo que se debe de hacer constantemente. ¿Con qué frecuencia lo debemos de hacer? Constantemente. And that actually is going to lead us to the second lesson that we are able to get out of verse 1. Y esto nos lleva a la segunda lección que podemos obtener en el versículo 1. The second lesson that Jesus teaches to his disciples is that prayer must be done constantly. La segunda lección que Jesús le enseña a sus discípulos es que la oración debe de hacerse constantemente. ¿Cómo debe hacerse la oración? Constantemente. If we repeat ourselves that lesson, eventually we will cut up with the message. Si nosotros nos repetimos esa lección constantemente, eventualmente lograremos captar el mensaje. The message or the lesson is that prayer must be done constantly. El mensaje o la lección es que la oración es algo que debemos de hacer constantemente. ¿Cómo lo debemos de hacer? Constantemente. No se canse. ¿Cómo lo debemos de hacer? Constantemente. No se canse. Prayer must be done without any sort of interruption. Prayer must be done without any sort of interruption. La oración
debe de hacerse sin ninguna clase de interrupción. Now, the fact is that there are certain events in life that will cause us to stop praying, but we must remain focused. La realidad es, mis hermanos y hermanas, que hay ciertos eventos en la vida que harán que dejemos de orar. ¿Qué van a ser ciertos eventos? Que dejemos de orar. Pero debemos de permanecer enfocados. ¿Cómo debemos de permanecer? Enfocados. If you lose focus, you need to refocus. Si usted pierde su enfoque en cuanto a la oración, usted debe de reenfocarse. ¿Qué debe hacer? Reenfocarse. Hard times, difficult times can make us tired, but we must never get tired of praying. Los tiempos difíciles, las dificultades pueden cansarnos, pero usted y yo nunca debemos de cansarnos de orar. ¿De qué es que no debemos de cansarnos? De orar. Never get tired of praying. So that is going to lead us to point number 3, to the next lesson that we get out of verse 1. Esto nos lleva a la tercera lección, al tercer punto. Esta tercera lección continúa estando basada en el versículo 1. Prayer should never be tiresome. Prayer should never be tiresome. La oración nunca debe de ser fatigosa. La oración nunca debe de ser fatigosa. Prayer should never make us, you and me, feel uncomfortable. La oración nunca debe de hacernos, a usted y a mí, sentir incómodos. Prayer should never be a heavy burden. La oración nunca debe ser una carga pesada. Sometimes, because of difficult times, you will feel like there is no reason for you to pray. You will feel that prayer is a very heavy burden, but you shouldn't feel that way. And if you feel like that, it's because you are pretty much losing focus. A causa de los problemas, de las dificultades, de las presiones, a causa de los problemas en la vida, puede ser de que usted sienta que la oración es una carga pesada. Puede ser que usted sienta poco deseo o ningún deseo de orar. Si usted siente que la oración se ha convertido en una carga pesada, es porque posiblemente usted ha perdido el enfoque. ¿Qué ha perdido usted? El enfoque. Y lo que tiene que hacer es reenfocarse. ¿Qué tiene que hacer? Reenfocarse. Praying is never a heavy burden to those who approach God convinced that He listens to them. Orar nunca es una carga pesada para aquellos que se acercan a Dios convencidos de que Él los escucha. I want to read verses 6 and 7. Quiero que leamos juntos los versículos 6 y 7. And I'm reading
from the word of the Lord. Y leo de la palabra de Dios. Then the Lord said, learn a lesson from this unjust judge. See, you're going to have to read this story later. ¿Ok? Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Entonces usted va a tener que leer la historia que Jesús le contó a sus discípulos después. But Jesus is warning us, well, he was warning his disciples, and he is warning us as well. Jesús quiere que nosotros, Jesús quería que sus discípulos, pero Él quiere que de la misma manera nosotros aprendamos una lección. Jesus was wanting for his disciples to learn a lesson from this story that he told his disciples. Jesús quería que sus discípulos aprendieran una lección de la historia que Él le contó a sus discípulos. The same principle applies for you and me. Verse 7. And I want you to underline in your Bible, if possible, learn a lesson. Y quiero que subraye en su Biblia, si le es posible, aprendan una lección. Because that's the main point here tonight. Porque ese es el punto principal en esta noche. Aprender una lección. ¿Cuál es el punto principal? Aprender una lección. The main point is for you and I to learn a lesson about prayer. El punto principal es aprender una lección sobre la oración. That's the main point. So, if it's possible, go ahead and underline, learn a lesson. Si es posible, subrayen su Biblia, aprendan una lección. Versículo 7, verse 7. Even he, the unjust judge, even he rendered a just decision in the end. So, don't you think God will surely give justice to his chosen people who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? It is those who respond to God's call to salvation who can enter in a relationship with God and engage in a constant dialogue with Him. You realize that? God is calling man to come to Him to faith in Jesus Christ. And those who respond to Him in faith are able to engage in a constant dialogue with Him. You freely are able to approach God to talk to Him. Son aquellos que responden al llamado de Dios a la salvación, que pueden entrar en una relación con Dios y entablar un diálogo constante con Él. Usted se da cuenta de esto. Dios llama a los hombres a que vengan a Él a través de la fe en Jesucristo. Y son aquellos que responden a ese llamado en fe en Cristo, que tienen la libertad de acercarse a Dios y poder establecer un diálogo constante con Él. ¿Cómo es ese diálogo? Constante. This is the way
I will put it. God will surely give justice to his chosen people who cry out to him day and night. Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche. Are you a believer in Christ? Then you are part of his chosen people. ¿Es usted un creyente en Jesucristo? Entonces usted forma parte de su pueblo escogido. Todo creyente en Cristo forma parte del pueblo escogido de Dios, y Jesús está enseñando que Dios hace justicia, que Dios responde a ese pueblo, a ese creyente que clama a Él, que le pide a Él. What Jesus is teaching us is that God will answer the cry of all of those who call upon His name. He will not leave you without an answer. Now listen to this carefully. You must be, because you have believed in Christ, you must be part of God's family to be able to enter in that relationship. Escúcheme bien. Usted tiene que ser parte de la familia de Dios a través de la fe en Cristo para poder entonces establecer esa comunicación constante con Dios. So I have to ask you, have you trusted in Jesus Christ as your only and sufficient Savior? Are you sure where you will be spending eternity on the day you die? If you have not trusted in Jesus Christ as your only and sufficient Savior, I want you to ask you to stop, to meditate on the true meaning of Jesus' birth, death, and resurrection. And ask God to give you a repentant heart so that when you turn to Him, you do it through faith in Jesus Christ. And once you do that, once you surrender your heart, once you place your trust in Christ as your Savior, you are able to establish a relationship with God, and you are able to ask Him anything you need. Entonces, porque son aquellos que responden al llamado de la salvación los que pueden entablar una relación con Dios y un diálogo constante con Él, necesito preguntarle, ¿ha usted confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Tiene usted la seguridad de dónde pasará la eternidad el día que muera? Si usted no ha confiado en Jesucristo, permítame insistirle sobre la importancia de detenerse a meditar en el significado del nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Pídale a Dios que le dé un corazón arrepentido para que al volverse a Él lo haga a través de la fe en Cristo. Let's go to the step of actions. Vamos a los pasos de acción. Step of action number 1, paso de acción número 1. Step of action number 1. Accept each day the need that you have to be in fellowship with God. Accept each day the need you have to be in fellowship with God. El paso de acción número 1 es aceptar cada día la necesidad que tenemos de estar en comunión con Dios. Jesus Himself said it. Without me, you cannot do anything. Jesucristo lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. We might be able to do a lot in this world,
but we won't be able to do much for eternity. We need Christ. We need to realize that we need to be in fellowship with Him. Puede ser que nosotros podamos hacer muchas cosas que cuenten en este mundo, pero separados de Él podremos hacer poco que cuenten o nada que cuente para la eternidad. Necesitamos aceptar que tenemos que estar en comunión con Dios. Paso de acción número 2, step of action number 2. Constantly, throughout the day, remain in prayer. Constantly, throughout the day, remain in prayer. Constantemente, durante el día, permanezca en oración. Durante el día, constantemente permanezca en oración. This is something that you are able to do if you pray short prayers. Esto es algo que usted va a poder hacer si usted se concentra en hacer oraciones cortas. ¿Qué clase de oración? Oraciones cortas. Usted recibe un texto, if you ever receive a text about someone that is ill, si usted recibe un texto de alguien que está enfermo, make a short prayer for that person. Haga una oración corta por la salud de esa persona. Why is it important for you and I to be in constant prayer? ¿Por qué es que es importante que usted y yo permanezcamos en constante oración? Porque la oración es una evidencia de nuestra fe. La oración es una evidencia de nuestra fe. ¿Qué es la oración? Una evidencia de nuestra fe. The reason why is it important for you and I to remain constantly in prayer is because prayer is an evidence of our faith in Jesus Christ. Let's go to the end of verse 8. Vamos al final del versículo 8. And I read from the word of the Lord. Y leo de la palabra de Dios. But I'm reading on Luke 18, the second part of verse 8. Estoy leyendo en Lucas 18:8, en la segunda parte del versículo 8. But when the Son of Man returns, how many will he find on the earth who will have faith? Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe? ¿A cuántas personas con fe? ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? See, prayer is about faith. Prayer is about faith. La oración se trata de fe. Y cuando nosotros oramos constantemente, estamos dando evidencia de nuestra fe. When you are constantly praying, you are giving evidence of your faith. You are telling yourself, I believe, I believe, I believe. Usted se está diciendo a sí mismo, yo creo, yo creo, yo creo. But when the Son of Man returns, how many will he find on earth who will have faith? I'm going to tell you this is not so much about believing that he is able to do more than what you can expect. Y le voy a decir algo, no se trata de creer de que Dios puede hacer más de lo que usted pueda imaginarse. It's about your faith
in Jesus Christ as your Savior. Se trata de tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Because your faith in Jesus Christ should lead you to build a prayerful life. Porque tu fe en Jesucristo, debe llevarte, debe empujarte, debe motivarte a edificar una vida de oración, una vida personal de oración. La oración es una evidencia de tu fe en Jesucristo. So ask yourself and answer yourself. Pregúntese usted mismo y respóndase a usted mismo. How is my prayer life? ¿Cómo es mi vida de oración? Is my prayer life bearing witness that I am a believer? Mi vida de oración da testimonio, da evidencia de que yo soy un creyente en Jesucristo. The answer should be yes. La respuesta debe de ser que sí. ¿Los oigo? Amén. La respuesta debe de ser que sí. Tu vida de oración debe de estar dándote testimonio a ti mismo de que tú eres un creyente en Cristo, de que has creído en Cristo. We lack prayer in our life when we have lack of faith in Jesus Christ. Nos falta oración en nuestra vida cuando nos falta la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. And I don't think that we have any like that in this room. Y no creo que en este lugar tengamos a alguien así. We enjoy prayer in our life when we have faith in Christ as our Savior. Disfrutamos de la oración en nuestras vidas cuando tenemos fe en que Jesucristo es nuestro Salvador. So prayer is a faith issue. 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 What is prayer? La oración es un asunto de fe. La oración es un asunto de fe. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Es un asunto de fe. Step of action number 3. Paso de acción número 3. Make sure you understand why prayer is important. Make sure you understand why prayer is important, so you can pray with the right motivation that will prevent you from becoming tiring. El tercer paso de acción es asegúrese de entender por qué ora. Asegúrese de entender por qué ora. Oramos porque somos creyentes en Jesucristo. We pray because we are believers in Christ. Oramos porque tenemos la esperanza de la vida eterna. We pray because we have assurance of eternal life. We pray because He has given us free access before Him. Nosotros oramos porque Él nos ha dado acceso libre a su trono. So, make sure you understand why prayer is important. Asegúrese de entender por qué ora, para así hacerlo con la motivación correcta
y así evitar que la oración sea algo agotador. Una vez que usted entiende que como creyente usted tiene acceso libre delante del trono de Dios, usted debe estar motivado a orar. Once you're able to understand that God has given you free access before His throne, you should be motivated to come before His throne and ask Him whatever you need. Y pedirle lo que usted necesite. Cualquiera que sea lo que usted necesite. Whatever you need. If it's within His will, He's going to give it to you. Si está dentro de su voluntad, Él se lo va a dar a usted. Vamos a orar en este momento. Let us pray. Quiero pedirle que cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar.